¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ismael El Mayo Zambada. La prensa tradicional ubica como el capo de capos, como el hombre que durante décadas fue intocable por parte de la policía, como el hombre que operó literalmente el crimen organizado desde las sombras hasta que no quedó más espacio que mostrar su rostro y mostrar precisamente su nombre en el nivel que su propia jerarquía criminal le daba. Un personaje que sorpresivamente para muchos llegó a Estados Unidos, se dejó atrapar por un narcotraficante mucho más joven que él, se dejó llevar en un momento dado y que hoy está enfrentando un juicio en el cual se declara culpable de toda responsabilidad, acepta que sobornó a policías, a políticos, empresarios, a militares, señala, por supuesto, en todos los sentidos que está arrepentido. Aparece Pam Bondi, la procuradora de Estados Unidos, diciendo va a morir en la cárcel porque vamos a acabar con todos estos grupos. Eso es lo que dice la versión oficial. Pero realmente, ¿qué pasa en el tema del narcotráfico? ¿Qué pasa con el Mayo Zambada? Realmente el Mayo Zambada es como dice ser esta idea de Estados Unidos que vamos a acabar con el narcotráfico. ¿Le interesa a Estados Unidos realmente acabar con el narcotráfico? ¿Le conviene a Estados Unidos acabar consigo mismo? Mi querido Manuel Hernández Borboya, yo como siempre te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto saludarte después de un ratito en que yo andaba de ayuno de colaboraciones en otros medios, pero pues ya también mucha gente me había preguntado que para cuándo hay las colaboraciones con Jesús y demás, un canal con mucha audiencia que ha crecido Claro. bastante. Y pues bueno, te agradezco por esta invitación para platicar de la narcofarsa en su último episodio, ¿no? No, hombre, el honrado siempre soy yo, querido amigo. Y lo primero que te preguntaría es eso. Tú lo has estado tuiteando mucho, narcofarsa como tal, una narrativa que cada día, si le pusiéramos atención, se cae a pedazos, pero que intenta mantenerse con reglas que en un momento dado ya no alcanzan ni siquiera a cubrir la lógica, oye. Pues sí, nunca la ha tenido. Desde que Nixon lanzó esta guerra contra las drogas a inicios de la década de los 70, no se sostiene por ningún lado toda esa gran farsa hegemónica que han desplegado. Pero en últimas fechas, pues ya es el absurdo a su máximo esplendor. Ahí vemos a personas de la administración Trump. Primero inflando a algunos narcotraficantes, llamándolos narcoterroristas, tratando de generar gran ruido mediático, como se hizo en su momento con el juicio del Chapo Guzmán, el juicio del siglo, el mayor capo, que mueve el negocio de la cocaína a nivel mundial, y a la hora del juicio, pues se quedan muy cortos. Estas pues, panfletos ideológicos y propagandísticos del imperialismo estadounidense para tratar de justificar la intervención en América Latina. Y pues ahí está también el tema de Venezuela, con estos amagos de invasión en contra de Nicolás Maduro, con el pretexto de combatir a los cárteles, el cártel de los soles, que como bien lo ha dicho el presidente Gustavo Petro de Colombia, pues es una invención como en su momento fue las armas de destrucción masiva en Irak, entre otros lados, y pues ahí se sigue alimentando la narcofarsa. Todavía ya se cumplió más de un año de la detención de Ismael Mayo Zambada, una detención que no ha sido bien explicada por el gobierno estadounidense, ni hasta dónde intervinieron las agencias en esta detención ilegal que se hizo del Mayo Zambada mediante una avioneta posiblemente piloteada por algunos agentes estadounidenses que no han querido decir quién tripulaba esa avioneta. Y lo que están haciendo pues es volver a inflar al Mayo Zambada, juzgado nuevamente en Nueva York, en Brooklyn, por el mismo juez de Ismael Mayo Zambada, de Joaquín Chapo Guzmán y de Genaro García Luna, el juez Brian Cogan, que se ha convertido pues ahí en un parachoques para tratar de proteger los intereses de Estados Unidos. Nunca se han mencionado los vínculos, por ejemplo, de García Luna con agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, que eran incluso sus socios en varias de las empresas por las que detuvieron a Genaro García Luna. Y ahora nos vienen con este nuevo capítulo de la narcofarsa, ¿no? A pesar de que ya hay antecedentes, incluido el mismo hijo de Ismael Mayo Zambada, me refiero a Vicentillo Zambada, que también durante mucho tiempo lo manejaron como uno de las grandes
detenciones, capturas del narcotráfico y posteriormente lo dejaron en libertad. La última vez que se supo del Vicentillo Zambada, pues ahí fue captado en algunas fotografías paseándose en aeropuertos de Washington, D.C., no en cualquier lugar, sino en la capital de Estados Unidos, desde donde se despliegan muchas de estas farsas, ¿no? Entonces ahora vemos a la fiscal Pam Bondi, a la fiscal estadounidense, hay uno de los alfiles de Donald Trump tratando de inflar esta narcofalsa con el caso de Venezuela y el supuesto cártel de los 5 soles, que realmente pues, el cártel de los soles que no existe, es una invención, es humo que están vendiendo desde la capital del imperio para meter mano en América Latina. Y lo mismo estamos viendo con Ismael Mayo Zambada. A mí me gustaría ver que la prensa mexicana recibiera este tipo de información con una actitud más crítica de la que suele hacer, porque aquí, digamos, en México, el grueso de la prensa corporativa y hegemónica se dedica simplemente a replicar las estupideces que se les ocurren en la capital del imperio para asediar a los gobiernos que no les son cómodos o que no son tan dóciles y manejables como a ellos les gustaría, ¿no? Entonces, este nuevo episodio de la declaración de culpabilidad de Ismael Mayo Zambada, pues es el indicio de que ya se pusieron de acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos, al menos en alguna medida, aunque el abogado de Ismael Mayo Zambada hoy estaba negando esa posibilidad, pero de otra manera, pues no te explicas cómo se declaró del principio de la detención de no culpable, ahora que acepta algunos cargos en su contra y es para seguir alimentando esta narcofarsa. Estados Unidos desde hace ya varias décadas ha, ha realizado capturas selectivas de ciertos capos que le permiten seguir articulando y alimentando esta gran farsa del narcotráfico. Y que se replica con gran estridencia en la prensa hegemónica, y la prensa corporativa en México no es la excepción, al mismo tiempo que se callan convenientemente otros asuntos. La semana pasada Forbes estaba publicando que la DEA ha lavado al menos 19 millones de dólares de los cárteles de la droga, y esa información aquí en México pasa prácticamente desapercibida, nadie la retoma. Igual el tema de los orígenes, la mano de la CIA en la construcción de los dos grandes cárteles en Latinoamérica, el cártel de Medellín, el cártel de Guadalajara, pues también es algo que continuamente se omite en la prensa mexicana y en la prensa occidental en general. Este tipo de cosas que contradicen las narrativas que se despliegan desde Estados Unidos. Ahora anda por ahí un libro circulando que documenta cómo algunos de los principales cuarteles militares de Estados Unidos, como Bragg, han sido utilizados por soldados estadounidenses para el tráfico de drogas, y esa información en México pues prácticamente no tiene un despliegue fuerte, y esto se debe pues a dinámicas históricas ya muy añejas que hemos comentado en muchas ocasiones de cómo las oligarquías latinoamericanas pues han sido aliados del imperialismo estadounidense desde hace mucho tiempo, y los gobiernos nacionalistas que se construyen en América Latina y que presentan un cierto nivel de resistencia a este asedio imperialista de Estados Unidos, pues son sistemáticamente atacados a través del narcotráfico. Lo mismo están haciendo en Colombia con Gustavo Petro, que también ha lanzado declaraciones ahí fuertes en contra de este asedio hegemónico del imperialismo estadounidense, que está viviendo una fase de debacle histórica muy pronunciada, y precisamente por eso están pretendiendo afianzar su dominio sobre América Latina como una forma de sobrellevar las tensiones internacionales, porque es evidente que tanto Estados Unidos como Europa Occidental sobre todo, pues han entrado en una crisis sistémica, en una crisis donde se les derrumbó el modelo neoliberal en el mundo, con todo lo que eso implica, se les acabaron los lugares donde explotar con facilidad, y están creciendo por otro lado las resistencias. Cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, cómo el gobierno de Nicolás Maduro convoca a la gente a alistarse en el ejército para resistir a la invasión, a una posible invasión estadounidense, y vemos la respuesta que tiene esta convocatoria en las calles. No vemos esa misma cobertura desplegada en la prensa hegemónica, porque les conviene alimentar esta gran mentira que es la del narcotráfico, cuando en realidad el gran negocio del narcotráfico, desde su origen hasta nuestros días,
ha sido manejada a conveniencia del imperialismo estadounidense, porque es en realidad una fachada para intervenir en otros países con el pretexto del narcotráfico. Ya lo hicieron en la década de los 80 con Manuel Noriega en Panamá, que primero fue su aliado para traficar armas y drogas y realizar labores de contrainsurgencia en Centroamérica, en el caso de la guerrilla en Nicaragua, con la revolución sandinista, y después cuando ya Noriega no les funcionaba, se fueron encima de él e invadieron Panamá para sacar a Noriega, a pesar de que había sido un colaborador de estas agencias, ¿no? Entonces, ahorita están repitiendo ese mismo esquema, pero me parece que cada vez estos intentos más burdos y desesperados se están poniendo en evidencia, al mismo tiempo que traen encima otros problemas como el del genocidio en Palestina y demás, que son parte de este gran desfonde de la narrativa hegemónica a nivel mundial. Hoy nadie puede hablar de derechos humanos después de lo que ha pasado con los palestinos, y me parece que por ese mismo lugar va todo el tema de la narcofarsa. Ya cada vez es más increíble lo que nos están comentando o la manera en que están manejando el tema desde las agencias estadounidenses, desde los aparatos de justicia en Estados Unidos, que realmente para lo único que han servido, pues es para tratar de afianzar la narrativa del imperialismo estadounidense en la región de América Latina y sus alrededores. Oye, en este punto, como bien lo señalabas, narcofarsa, ya nos das bastantes escenarios en ese aspecto, querido. ¿Para qué es la guerra contra las drogas? Si profundizamos un poco, porque me queda claro que no son las drogas, o sea, no están combatiendo en ningún momento las drogas, tienen más de 50 años fingiendo, 50 años con los resultados que llevan, es la peor política pública, pero que tiene millones y millones y millones y millones de dólares detrás. ¿Para qué es la guerra contra las drogas? Es una fachada para la dominación imperialista del mundo. Realmente ese es el trasfondo de las drogas, porque como bien lo mencionas, si hiciéramos una revisión de la política pública, de qué tanto ha servido esta gran farsa de la guerra contra las drogas que lanzó Nixon en los 70, en términos de consumo, pues es un rotundo y absoluto fracaso por donde se le quiera ver, pero les ha sido funcional para tratar de alimentar a un enemigo hipotético que se hace más grande a través del control que tienen de los medios de comunicación, y que eso les ha permitido meter mano en muchos países de la región. Ya mencionaba el caso de Panamá con Noriega, pero es lo mismo que están haciendo en Ecuador, por ejemplo, tratando de exaltar a algunos grupos criminales para justificar la imposición de bases militares de Estados Unidos en lugares como Ecuador, en Perú mismo, donde hay un golpe de Estado y una dictadura que no se le llama así, la de Dina Boluarte, que fue una dictadura que se impuso con la ayuda del embajador estadounidense, ex agente de la CIA, y ese mismo esquema lo están tratando de replicar en toda América Latina. Hay algunos autores, algunos de ellos estadounidenses, incluso como Daniel Hopsicker, que han documentado cómo esta gran farsa del narcotráfico se empezó a utilizar por la inteligencia estadounidense al término de la Segunda Guerra Mundial. Hay personajes como el coronel Paul Helliwell, que fue un actor fundamental en todo este proceso, en cómo la CIA empezó a traficar opio desde el sureste asiático al término de la Segunda Guerra Mundial para financiar movimientos geopolíticos en contra del Partido Comunista de Mao en China, en el contexto de la Guerra Civil China, en contra de Chiang Kai-shek, cuyo grupo quedó arrinconado en lo que hoy es Taiwán. Y digamos, ese fue el inicio de la inteligencia estadounidense utilizando el tráfico de drogas. Posteriormente avanzó ese tema. Y digamos, el grupo de funcionarios de la CIA, había una camarilla de altos funcionarios de la CIA que estaban metidos en prácticamente todos los grandes escándalos geopolíticos en el contexto de la Guerra Fría. Y digamos, esa camarilla de funcionarios de alto nivel que constituyeron lo que hoy se le llama el Estado Profundo o el Deep State, pues estaban involucrados en prácticamente todos los grandes temas de la política estadounidense, incluyendo el asesinato de Kennedy. Ahora han salido algunas otras versiones que también involucran al Mossad, pero digamos la CIA tuvo un papel activo. Y cuando llega Nixon, pues él sabía perfectamente los intereses detrás del asesinato de Kennedy. De hecho, este personaje, Paul Helliwell, pues fue uno de los grandes lavadores de dinero de la CIA en temas del narcotráfico. Estalla en el 73, por ahí del abril del 73,
un escándalo político que documentó el periódico Washington Post, el Wall Street Journal, entre otros, sobre estas redes de lavado de dinero que tenía Paul Helliwell, el coronel y agente de la CIA, a través de los cuales traficaban armas y dinero a los lugares en donde querían levantar movimientos armados en contra de los gobiernos que les incomodaban. Un caso paradigmático es la polémica de Irán-Contras, que a partir de esa polémica, de cómo el gobierno estadounidense entregó armas a grupos iraníes en contra de la revolución islámica de finales de los 70, se pudo documentar también cómo agentes de la CIA como Barry Seal, por ejemplo, traficaban cocaína en aviones de la CIA desde Colombia hacia Estados Unidos, precisamente porque el narcotráfico ha sido la gran caja chica o la gran caja negra a partir del cual Estados Unidos agarra recursos para financiar operaciones encubiertas, las llamadas Black Ops, es decir, estas operaciones de inteligencia que no aparecen en los registros públicos, no hay versiones públicas, que son consideradas secretos de seguridad nacional y que tienen partidas de dinero bastante grandes que obtienen del tráfico de drogas para desviarlas o canalizarlas hacia esos fines inconfesables por parte de Estados Unidos y tiene que ver con varias de las guerras que se han librado en todo el mundo y guerrillas que son disfrazadas de movimientos sociales, como lo hemos visto en Siria, como lo hemos visto en Libia, como lo hemos visto en Afganistán, y esas mismas estrategias de contrainsurgencia que han utilizado en Medio Oriente a través de el terrorismo, pues ahora la quieren fusionar con esa otra gran farsa que son los cárteles de la droga y por eso ahora están tratando ahí de inventar vínculos entre Irán y los cárteles mexicanos, porque son parte de una misma, de un gran montaje, una sola mentira hegemónica que se ha reproducido acríticamente desde hace 50 años y que lo que están haciendo pues es una nueva operación Cóndor. De hecho hay versiones como este autor que te menciono, Daniel Hopseeker, que menciona que cuando Nixon, cuando sale a la luz este escándalo de Paul Helliwell traficando o lavando dinero del narcotráfico a través de un banco en las Islas Caimán, 3 meses después Nixon decreta el surgimiento de la DEA como una manera de quitarle el control a la CIA el negocio del narcotráfico. Y desde entonces la CIA y la DEA pues han tenido ahí una disputa interna dentro del aparato burocrático de Estados Unidos para tratar de controlar la narcofarsa. Quizá el episodio más emblemático de este choque, pues es el asesinato de Enrique Kiki Camarena en el 85, donde un agente de la DEA es asesinado supuestamente por el cártel de Guadalajara, que para ese entonces ni siquiera se llamaba cártel de Guadalajara, dicho por los líderes de esa organización. Y es hasta que en fechas más recientes el agente de la DEA, Héctor Berelles, documenta la presencia de un agente de la CIA de acento cubano, y nos referimos a Félix Ismael Rodríguez, el Gato, quien estuvo presente y dirigió el proceso de tortura en contra de Enrique Kiki Camarena, para encubrir la manera en que la CIA era colaboradora de Caro Quintero y el cártel de Guadalajara, para traficar armas a Centroamérica a cambio de la venta de drogas. Entonces, realmente la CIA no quería que la DEA se enterara, de que tenían un rancho ahí en Veracruz, propiedad de Caro Quintero, donde intercambiaban armas y droga para financiar la contrainsurgencia durante la época de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Y digamos, ese esquema lo han implementado en otros años posteriores. Está documentado también cómo utilizaron la venta de cocaína en Chile para financiar campañas en contra de Rafael Correa en Ecuador en 2012, por ejemplo, y así sucesivamente. Lo impresionante es que 50 años después de esta gran mentira que es el narcotráfico como lo conocemos, todavía te encuentras periodistas mexicanos replicando las mentiras del imperio en contra de nuestros propios intereses, en contra de los mexicanos, en contra de los latinoamericanos, y se sigue replicando eso como si la droga se vendiera sola en Estados Unidos, ¿no? Porque resulta que no hay cárteles allá, son meras pandillas, simples gangs. Como lo venden ellos, ¿no? Y cuando realmente pues, son grupos paramilitares al servicio del imperio para tratar de desestabilizar gobiernos, para tratar de generar caos interno y a partir de ese caos meter mano, como han hecho desde hace ya varios siglos, dentro de las políticas de la doctrina Monroe de América para los americanos que siguen repitiendo
en la clase política en Estados Unidos y con la cual siguen queriendo ejercer una dominación de corte imperialista sobre los países de América Latina. Por eso a mí me resulta muy patético, muy indignante, muy despreciable incluso, que muchos disque periodistas mexicanos, sobre todo, que se han dedicado a supuestamente investigar el narcotráfico, pues nunca mencionan el papel que han tenido las agencias y los bancos estadounidenses en todo este proceso, porque digamos, dejarlo simplemente en la corrupción que también existe entre la élite política mexicana y los cárteles, pues es muy funcional a los intereses de este gran aparato de dominación imperialista desplegado por Estados Unidos, reproducido por la prensa occidental. Ahí está la prensa francesa, ahí está la prensa inglesa reproduciendo este mismo esquema y por eso tenemos grandes montajes mediáticos que no se sostienen en la realidad, porque digamos, capos van a prisión uno tras otro y el problema del narcotráfico sigue ahí, cuando ni siquiera hoy no tenemos información viable para saber cómo se manejan realmente esas grandes organizaciones criminales. Yo te preguntaría, ¿quién es hoy el líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Se le atribuye al Mencho, pero a Nemesio Ceguera, alias el Mencho, cuando ni siquiera hay certeza de que esté vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces se empiezan a construir cortinas de humo que se replican con gran estridencia en los medios afines al imperialismo estadounidense, incluyendo toda la derecha latinoamericana. Y 50 años después seguimos en esta pinche simulación. O sea, porque realmente no tiene cómo sostenerse esta gran narcofarsa hegemónica que ahora llega a su nuevo capítulo con la detención de Ismael Mayo Zambada. Y por eso a mí me da mucha risa que ahora la fiscal Pam Bondi, que es una encubridora de Trump en el caso Epstein, por ejemplo, pues ahora se les llena la boca hablando de los cárteles de los soles en Venezuela y el caso del Mayo Zambada en México. Es parte de una estrategia de dominación imperialista en contra de nuestros países latinoamericanos. También por eso mandaron a un embajador boina verde, agente de la CIA como Ronald Johnson, a la embajada en México, porque traen el proyecto ya desde hace un rato de generar desestabilización en nuestros países para tratar de sacar tajada política a partir de ahí y tratar de posicionar a algunos gobiernos títere que les sean más dóciles y más funcionales. Pero es una estrategia de dominación y de guerra, pues de manual. Entonces, creo que ya es hora de ver con otros ojos esta narrativa que se nos ha replicado durante 50 años, ver que no se sostiene. Y cuando tú estudias la historia del narcotráfico, como hice recientemente, me eché una buena empapada de toda la historia del narcotráfico y empiezas a ver cómo eh, empiezan a calentar mediáticamente a ciertos capos que luego detienen para que le suelten nombres de políticos mexicanos, se haga una gran bulla en los medios mexicanos, y vayan quitando a los personajes que les resultan incómodos, pero son completamente omisos con los personajes que están ahí involucrados, que están ampliamente documentados y que no les convienen a los intereses del imperialismo gringo, ¿no? Entonces, pues estamos en esa lógica y pues dando la pelea para tratar de contra, de revertir esta gran mentira hegemónica que muchos han aceptado como si fuera verdad, pero que en los hechos no se sostiene por ningún lado. Por eso es necesario hacer estos ejercicios, mostrar evidencia y no simplemente quedarse en las versiones de las agencias gringas, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el último informe de la DEA diciendo que hay un gran proyecto del cártel de Sinaloa para fusionarse con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿De dónde viene esa información? Pues de inventos de la DEA. No tiene ningún sostén por ningún lado y más bien lo que están advirtiendo en esos informes es que el nuevo proyecto de esta narcofarsa, el nuevo cuento que nos van a contar, es que como ya cayeron los líderes del cártel de Sinaloa, ahora va a construirse un supercártel en México al que se le van a achacar todas las hechos de violencia que ocurran en México, para tratar de desestabilizar y tratar de meter mano. Ese es el proyecto y lo mismo están haciendo en Colombia, en Venezuela, en prácticamente toda América Latina, ¿no? Entonces ya basta de seguir replicando esa gran mentira que nos han contado durante 50 años. Totalmente. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, periodista, como siempre un gusto, un placer platicar contigo y aprender de ti, querido. Muchas gracias, Jesús, por el espacio y pues por aquí andamos,
saliendo el ruedo allá a desmentir a varios que pues, dicen que investigan mucho el narcotráfico y demás, pero a mí me sorprende que nunca lleguen a las agencias de Estados Unidos, ¿no? Cuando es uno de los lugares naturales en donde emergió esta gran farsa del narcotráfico. Cuando se les empezó a caer el rollo de la amenaza comunista, sobre todo a finales de los ochentas, es cuando empieza a tener más fuerza todo este rollo de los cárteles, precisamente para lavarle el cerebro a varios. Y vaya que les funcionó, ¿eh? Porque hasta el día de hoy ahí siguen replicando las mentiras a pesar de que las pruebas y la evidencia pues dicen otra cosa muy distinta de cómo se ha usado el tema para tratar de presionar y asediar geopolíticamente a países como México y otros en América Latina. Pero muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos.